tengo la desviación estándar. Tenemos música de fondo, ¿sí? Por si nos dormimos, ahí está un gallo. Tenemos la desviación estándar, ¿sí? Ya encontramos que era 8.40. Para encontrar la desviación estándar, únicamente le calculamos la raíz cuadrada y nos da el valor de 2.90. Ahora, eso fue para datos no agrupados. Sin embargo, aunque nos den datos agrupados o no agrupados, tenemos que saber cómo vamos a representar esa información. Ese fue un ejemplo de datos no agrupados. Para los datos agrupados, por ahí alguien apague su micrófono, por favor. Ya, vamos a comenzar aquí con los datos agrupados y les voy a mostrar y les voy a proporcionar el ejercicio ya resuelto en GeoGebra y en Excel, ¿sí? Para que ustedes puedan ver, ahí ya vienen las fórmulas, ustedes nada más tienen que observar y en base al ejercicio de práctica que se va a hacer, ¿sí? Van a investigar entre ustedes, deben de ser al menos 25 gentes, ¿sí? 25 personas van a investigar qué les gusta. El peso, yo le puse el peso, pero si alguien dice, no, no quiero dar mi peso, prefieren su edad, bueno, pues, lo cambian ahí ustedes, ¿sí? Podemos tener el de peso, si un grupo dice, nah, pues nosotros somos más, es decir, por equipo no van a ser el mismo, no me van a ser todos el mismo. Uno va a ser a lo mejor el de peso, otro la edad, otro a lo mejor el número de calzado, ¿sí? Otro a lo mejor va a ser algo que puedan rápidamente. El ejemplo que les voy a presentar es de gastos que se hacen. Sí, ustedes también pueden ponerlo en base a los datos de ustedes. Dicen, ay, ¿cuánto estoy gastando? Pues ahorita están gastando a lo mejor en la ficha, en el internet, para tener clases. Pueden poner eso. Al final nos ponemos de acuerdo. Ahorita les voy a presentar un ejemplo ahí de datos agrupados, los pasos que tenemos que seguir, ¿sí? Entonces, primero, cuando me presentan ya la tabla, tengo que determinar el número de clases. Los autores recomiendan que sea mínimo 5 y máximo 20. El segundo paso es definir el ancho de la clase, ¿sí? Después determinar los límites de la clase y el conteo de datos para llenar la columna de frecuencia real y calcular ya sea la frecuencia relativa, frecuencias acumuladas, puntos medios o porcentuales. Aquí vemos cómo voy a determinar el número de clases, ¿sí? Hay tres opciones. Una es que el total que tengan de datos, ¿sí? Si dicen son 25, bueno, le saquen la raíz cuadrada, ¿sí? Ese es uno, para determinar cuántas clases van a hacer. Otra es la regla de Sturges, ¿sí? Y es 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo del valor de n, es decir, cuántos valores son, ¿sí? Y más o menos acá a lo mejor va a ser, si ustedes calculan aquí, si son 25, la raíz es 5. Aquí, si tienen calculadora por ahí y toman en cuenta que es n vale 5, les va a dar el logaritmo de 25, lo van a multiplicar por 3.3, ¿sí? Más 1 y les da 5.61. Y alguien va a decir, bueno, lo subo a 6, voy a tomar 6 clases. Y alguien va a decir, yo me quedo, nada más voy a tomar la parte entera y lo voy a dejar en 5. Entonces, se fijan, más o menos está coincidiendo con la raíz cuadrada de 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Sí? Alguien puede decir, yo no quiero ni el primero ni la segunda. Yo lo voy a hacer arbitrario y quiero entre 5 y 20. Y dicen, para no quebrármela, nada más 5. Pero alguien va a decir, pues yo voy a hacer 10 clases. Bueno, ahí va a ser su elección y únicamente va a ser su tabla más grande, ¿sí?
¿sí? Pero no se va, la información a lo mejor va a quedar más, más exacta. Sí, entonces aquí pueden tomar cualquiera de esos. Eso es para determinar cuántas clases, ¿sí? Las clases también se le llama intervalos, ¿sí? No confundan la clase con su ancho, ¿sí? Aquí está entonces el paso 1. El paso 2 es definir el ancho de la clase. ¿Cómo lo voy a hacer? El dato mayor menos dato menor entre el número de intervalos. Ahí tengo entonces para definir el ancho y para los datos agrupados, aquí viene una pantalla o una explicación. Dice que tenemos que el límite inferior de la primera clase va a ser el dato más pequeño. Pero de ahí dentro de esa clase tiene límite inferior y límite superior. El límite superior de esa misma clase se le va a sumar la amplitud, ¿sí?, que acabamos de calcular en el paso 2. Esto no lo voy a explicar más que acá en el ejemplo para que ustedes lo puedan ver y ya digan, pues a qué se está refiriendo con límite superior y límite inferior y luego se regresa, ¿sí? Aquí lo vamos a ver. Bien, aquí tenemos, sí, aquí está un ejemplo, ¿sí? Dice que vamos a construir una tabla de frecuencias completas usando los datos recabados del gasto de transporte que hacen 25 alumnos de cierta universidad para llegar a la escuela. Ese es el que se les va a mandar en Excel y en GeoGebra, ¿sí? Por ahí ya lo tienen, pero se los voy a actualizar para que ustedes lo puedan ver. Entonces, suponiendo aquí que tenemos a 25 compañeros y se les hizo una encuesta a ver cuánto dinero se gastan para llegar o para transportarse a la escuela. Y aquí tenemos los valores, ¿sí? Tenemos 25 valores y alguien pudo haber dicho 39.7, otro 46.65 y así hasta el último que fue de 23.25, ¿sí? Ahí tengo mis datos. ¿Cómo los voy a agrupar? Primer paso, para construir la tabla, necesito saber cuántos intervalos o clases voy a trabajar esos datos. Entonces, teníamos 3. Uno era calcular la raíz de n, otro el logaritmo y sumarle por ahí otro valor, multiplicarlo. Y otro dice, pues yo no me la quiebro, dice que de 5 a 20, pues lo dejo en 5. Alguien va a decir de 8, bueno, no hay ningún problema, ¿sí? Aquí nos basamos en la raíz de 25, ¿sí?, y tomamos que son 5 clases. ¿Sí? Aquí tengo. Entonces, esta es mi tabla de frecuencias que voy a llenar. ¿Sí? Aquí vienen que CF varían de acuerdo, aquí alguien puede poner F mayúscula o FI, depende del autor. Lo importante es identificar qué es cada uno. La F minúscula significa frecuencia real, es decir, cuántas veces aparece ese valor, ¿sí? Y FR es la frecuencia relativa, F mayúscula aquí es la frecuencia acumulada, F porcentaje es la frecuencia acumulada porcentual. Yo aquí les voy a manejar 2 formatos, ¿sí? Y ustedes, pero ahí viene la definición de qué es cada uno, ¿sí? Punto medio, ¿sí? PM significa punto medio. Yo por allá en la otra tabla lo voy a tener como XY y dice que es el punto medio, ¿sí? Entonces, no importa de qué autor se valgan, si ven a otro video, ¿sí? Lo importante es saber con qué datos voy a llenar mi tabla, qué pasos. Primero, cuántas clases voy a tener. Después, el paso 2 aquí está, voy a calcular la amplitud. Voy a buscar de esos 25 datos cuál es el dato mayor, ¿sí?, y cuál es el dato menor. Aquí no lo puse, pero aquí está que el dato menor es 17.89, ¿sí?, menos el dato mayor, menos 17.89, ¿sí? Y lo voy a dividir entre cuántas clases voy a tener, dice 5. Bueno, entonces 64.82 entre 5 me va a dar este valor, ese va a ser el ancho, ¿sí? Ahora dice, ¿cómo voy a establecer los límites de clase? ¿Sí? Entonces lo voy a hacer así, ya tengo el 12.96
4, ¿sí? Que es la amplitud. Les voy a mostrar la otra tabla. Aquí está. Aquí ya tengo, si alcanzan a ver esta tabla, por favor. Sí. Gracias. Estos 5 es el número de clases que yo determiné como paso 1. ¿Sí? Aquí están 5 clases. De ahí voy a ver, ¿sí?, de dónde a dónde va a ir, ¿sí? Para ello determiné el ancho, ¿sí? Entonces, se supone que esta clase tiene un límite inferior, es decir, la clase 1, esta es la clase 1, el límite inferior de la clase 1 y el límite superior de la clase 1. Eso es lo que decía el punto anterior. Entonces, yo voy a poner aquí el primer valor, es 17.89. El superior de esa misma clase, le voy a sumar el ancho que obtuve, que fueron 12.964. Se lo sumo y me va a dar 30.854, ¿sí? Ahí ese fue mi límite superior. Me paso a la siguiente clase. La siguiente clase va a tomar como límite inferior el último que tenía aquí, el de la superior, ¿sí? Este 30.854 se va a bajar y se pone aquí y se le va a sumar la amplitud, ¿sí? Más 12.964 y me va a dar 43.818. Ese valor va a pasar a ser el inferior de la siguiente clase. Le vuelvo a sumar la amplitud y me da 56.782. Ese mismo valor para la siguiente clase va a estar al inicio como el inferior. Le sumo el 12 y me da este valor. Y así sucesivamente con todos los demás datos y a completo todas las clases. Aquí dice que el valor de X, ¿sí?, va a estar menor o igual a este valor, pero va a ser menor que este, es decir, al 30.854 no lo va a tocar. Sí, va a ser a lo mejor 30.853. Sí, porque aquí X me está indicando que debe ser menor o igual que este valor 17.89, pero menor de 30.854. Si hay un valor por ahí de 30.854, no va a entrar dentro de esta clase, va a entrar en la siguiente, porque aquí es donde está menor o igual. Aquí es menor, ¿sí?, menor de este valor. Bien, aquí les explica lo que decíamos. Dice, por ejemplo, si la lista de datos hubiera un 30.854, ese dato lo vamos a incluir en la clase 2, es decir, aquí. Aquí lo vamos a contar ese dato, no lo vamos a contar en la clase 1. ¿Sí? Dice que ahora vamos a contar todos los datos que tenemos en cada clase y vamos a ver en qué rango caen. Y los vamos a registrar en la columna que dice F. Y ustedes allá con tiempo van a ir viendo, porque aquí no me va a dar tiempo de ir calculando cada uno, ¿sí? Se van a encontrar entonces que aquí en esta clase, ¿cuántas entran? ¿Sí? Recordemos que si hay un 30.854, se va a contabilizar acá en la siguiente, ¿sí?, en la siguiente clase, pero no aquí. Entonces, eso es la frecuencia. De ahí se va a sacar la frecuencia relativa. Y aquí les explica qué es. Después tenemos la frecuencia acumulada, ¿sí? Y para el punto medio o más de clase, como está como PM, vamos a sumar los dos valores que están en la clase y lo vamos a dividir entre 2. Eso es PM. Lo explico aquí, ¿sí? Aquí en esta diapositiva, no sé si alcancen a ver la tabla, creo que me quedó muy pequeña. ¿Sí la alcanzan a ver esta tabla de distribución de frecuencias? Sí. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces, para F, ¿sí?, yo debo de buscar a ver cuántos gastos entran
de 17.89 a menor de 30.854. Sí, me voy a la lista y cuento cuántos hay y encuentro que son 8. ¿Sí? Habíamos dicho que si hay un 30.854, me fijo entonces para el siguiente, dice, me fijo de 30.84 hasta menor de 43.818 contabilizo. Por eso aquí es importante saber los números reales, ¿sí? Contabilizo cuántos tengo y encuentro que hay 8 personas que dijeron que tienen ese gasto. De ahí me paso al siguiente, a contar manualmente cuántos hay de 43.818 a menor de 56.782. Encuentro que son 7. El siguiente es 1. ¿Sí? Para la siguiente clase encuentro también el valor de 1. Si ustedes suman esa frecuencia 8 más 8 más 7 más 1 más 1, me da el valor de 25. Si no me da el valor de 25, significa que por ahí un dato no lo estoy considerando. ¿Sí? Deben de ser los 20, al sumarlos me deben de dar los 25. ¿Sí? Entonces, el 25 es el total que entrevisté y me dieron esos valores. Me falta, me vuelvo a regresar. En la práctica, ustedes van a ver que eso les toma un montón de tiempo. Sí, nosotros en clase nos tomó como 2 horas, algunos, porque no podían contar bien, ¿sí? No podían identificar un 43.8, ¿sí? 18, si encontraban un 43.81, ¿dónde entraba? ¿Sí? Eso les causaba confusión. Pero afortunadamente hay herramientas que nos permiten acelerar ese trabajo. ¿Sí? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Yo ahí les voy a mandar cómo Excel y GeoGebra lo hacen de manera automática, cuentan, ¿sí? Nos encuentran ahí los valores, pero nosotros debemos de saber cómo llegar a eso, ¿sí? Ustedes lo van a hacer en su libreta de manera manual, calculando por decir FR, que es la frecuencia relativa, dice es 8 entre 25, ¿sí? ¿Quién es 25? El total que me dio aquí. Este 8 entre 25, pues es 0.32. El 7 también entre 25 me da este valor, el 1 entre 25, el 1 entre 25. La frecuencia, sí, esta, la F mayúscula, dice, ¿de dónde se saca? Se saca aquí del número de veces que apareció, sí, pero esta es la frecuencia acumulada. Sí, dice, comienzo con el primer valor, 8. El segundo, la frecuencia acumulada, pues es 8 más 8 me da 16. El siguiente valor, 16 más 7 me da 23. El siguiente, 23 más 1 me da 24. Y el último me da 24 más 1 me da 25. Igual, si aquí no me da 25, significa que me equivoqué. Sí, ahora en porcentaje de la acumulada, aquí tengo que llegar al 100. Bueno, ahí les presenté música de fondo con un gallo. La frecuencia porcentual, ¿sí? Es esta misma que tengo aquí, ¿sí? Es 8 entre 25 me da el 30, y lo multiplico por 100, me da el 32%, ¿sí? Aquí el 16 entre 25 por 100 me da el 64%. Aquí el 23 entre 25 por 100 me da el 92%, ¿sí? Y aquí el 24 entre 25 por 100 me da el 96%. ¿Sí? Al 100%, bueno, es 25 entre 25 por 100. Eso es la frecuencia acumulada porcentual. ¿Sí? El PM o el punto medio o XY, ¿cómo lo van a sacar? Bueno, pues van a multiplicar, así como lo tengo aquí, 17, van a sumar, perdón. 17.89 más este valor de 30.854 y lo van a dividir entre 2, así como está aquí en esta parte que se está mostrando. ¿Sí? Y les va a dar 24.372 y es el que van a poner aquí
aquí como punto medio, ¿sí? Aquí está el punto medio. Sí, el siguiente punto medio se realiza exactamente lo mismo. Van a sumar este valor del límite inferior más el límite superior de esa misma clase y lo van a dividir entre 2, ¿sí? Y así con todos los demás datos. Ese es el punto medio. ¿Ahí alguien tiene alguna duda? Disculpe, ¿cómo sacó lo de la F? Es que no lo vi. ¿F mayúscula o F minúscula? F mayúscula. Ah, es las veces que se repite aquí. Voy a comenzar siempre con este 8, lo voy a poner aquí. Y esta F significa frecuencia acumulada. Sí, frecuencia es el número de veces que aparece ese dato dentro de ese rango que tengo aquí. Bueno, comenzamos con 8. Aquí está 8. ¿Sí? Después de ahí va a sumarle este otro 8 que está aquí. 8 más 8 y me da 16. Después de ese 16 que ya tengo acumulado, le voy a sumar la otra frecuencia que tengo aquí, y son 7, son 23. Sí, al final me tiene que dar el número total de elementos que estoy trabajando. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ahí hace rato también no escuché bien de donde sacó los unos, Inge, pero de la primera F, de la F minúscula. Ah, estos. ¿Sí? Estos unos. Me voy a revisar en mi tabla, aquí en mi clase, dice que los gastos que estén tomando en cuenta desde el 56.782 a menor de 69.740. Valores de este rango, en este rango tengo de los que me dieron, sí tengo, de 56.782, desde ese hasta menor de 69.746 y se van a buscar allá en la tabla, pues no en la tabla, perdón, en el montón de datos que les di, se van a verificar de 56, por ahí lo pueden anotar, 56.782 hasta menor de 69.746. Me voy a regresar a donde está la tabla. ¿Pero cuál tabla? Otra vez la tabla. Aquí están los valores. No sé si alcancen la presentación, ¿sí? Dice que voy a buscar de 56.782, es decir, este no entra, este no entra, este sí entra, el 82.71, pero dice que debe ser menor de 69, no entra, entonces este 82 no entra, el 25 tampoco, el 60.2 sí entrará, y dice que es de 56, mayor o igual de 56.82 hasta menor de 69.746. Aquí 60.2 entrará. Sí. Sí, sí entra. Ok, ya llevo uno. El siguiente valor no entra porque es un 28.3, el 31 tampoco, el 43 tampoco, 50 tampoco, 48.3 algo tampoco, 28 menos, 33 tampoco, 41 no. Acuérdense que deben de ser de 56.782. 35 sí, no, 22 no. Entonces no lo encuentran ahí, nada más hay uno. Y entonces ese es el que van a registrar aquí en donde dice la F minúscula, que es la frecuencia. Cuando decimos frecuencia nos referimos al número de veces que caen esos valores dentro del rango que me están pidiendo. Sí, es como si fuera edad y dijéramos, a ver, la clase está considerada al ancho de 16 a 20 años, la primera clase. A ver, vamos a ver quiénes están de 17